geopolítica y de guerra, obviamente. Solo Putin puede detener a Trump. Escobar ve al presidente ruso como la última esperanza contra una nueva guerra en Oriente Medio. A la sombra de las crecientes tensiones geopolíticas, el juez estadounidense Andrew Napolitano y el periodista de investigación Pepe Escobar se reunieron para mantener un polémico debate sobre la situación actual en Oriente Medio. La entrevista, realizada el 9 de abril de 2025, se centra en la profundización de la alianza estratégica entre Rusia, China e Irán, un nuevo bloque de poder que Escobar llama el nuevo triángulo de Primakov. Juntos analicen los crecientes peligros de guerra en torno a Irán, la influencia de Israel, los cálculos de política exterior de Trump y la oposición silenciosa dentro del establishment estadounidense. Ya, hay un video que pueden ver en YouTube también. Juez Andrew Napolitano. Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano de Judging Freedom. Hoy es miércoles el 9 de abril 2025. Pepe Escobar está con nosotros en directo desde Tailandia. Pepe, siempre una alegría. Querido amigo, gracias por estar ahí. Pepe Escobar, siempre un placer, señor juez. Hoy le informo desde el mejor hotel del mundo, el Capella. Juez Napolitano, está usted en un hermoso hotel con excelentes conexiones. Gracias. Tengo muchas preguntas hoy sobre muchos temas, todas ellas surgidas a raíz de un gran artículo que escribiste recientemente. ¿Qué tan estable es la alianza entre Pekín y Moscú? Pepe Escobar, muy importante. Ayer tuvo lugar en Moscú una reunión muy importante entre Rusia, China e Irán, tras una reunión previa, muy discreta pero muy significativa, entre los tres en Pekín hace unos días. Al parecer discutieron su estrategia conjunta para resolver el misterio del nuevo acuerdo nuclear iraní. Lo llamo el nuevo triángulo de Primakov. El triángulo original, llamado así en honor al fallecido ministro de Asuntos Exteriores ruso Yevgeny Primakov a finales de los 90, estaba formado por Rusia, India y China. Era esencialmente el embrión de los BRICS, pero hoy, en cuarto de siglo después, el nuevo triángulo de Primakov está formado por Rusia, China e Irán. ¿Por qué? Por muchas razones. Estos tres coordinan la integración de Eurasia, el desarrollo geopolítico más importante del siglo XXI. Los tres son miembros del BRICS Plus y de la Organización de la Cooperación de Shanghái y tienen asociaciones estratégicas entre sí. Rusia e Irán incluso firmaron en enero un acuerdo de asociación integral, no una alianza militar, pero con disposiciones técnico-militares para emergencias. Juez Napolitano, ¿significa eso que si Tel Aviv y Washington atacan a Irán, como Netanyahu aparentemente exigió a Trump, y principios de esta semana, Rusia y China acudirían en ayuda de Irán? Pepe Escobar, en esencia sí, señor juez, pero su puesto depende de los detalles. Pero estas dos reuniones, primero en Pekín y luego en Moscú, muestran que el nuevo triángulo Primakov está desarrollando una estrategia común.
Están tratando de crear una hoja de ruta racional para resolver el llamado problema nuclear de Irán. Diálogo, respeto, no escalada y reconocimiento por parte de la ONU del derecho de Irán a un programa nuclear civil. El objetivo es una JCPOA 2.0, pero lograr que Trump vuelva a bordo será extremadamente difícil. Juez Napolitano, es cierto, como informan los medios occidentales, que Moscú organizó las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán. Pepe Escobar, es más complicado. Las conversaciones de sábado en Omán se llevarán a cabo de forma indirecta. Del lado estadounidense se sienta Steven Witkoff, del lado iraní se sienta el ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi, con diplomáticos del Sultanato de Omán como mediadores. 2 salas, 2 mesas, un escenario clásico de diplomacia itinerante. Juez Napolitano, ¿qué opina usted de Witkoff? Algunos dicen que es bueno porque Trump lo escucha. Otros dicen que es completamente inadecuado, un promotor inmobiliario sin comprensión geopolítica. Pepe Escobar, no es John Kerry, digámoslo así. En 2015, Kerry y Javad Zarif fueron figuras claves en el primero JCPOA. Se respetan mutuamente. Kerry era un verdadero diplomático. Ahora tenemos a un hombre de negocios con formación diplomática, Araghchi, y del lado estadounidense a Witkoff, que se vende más bien como un nuevo Metternich o un nuevo Talleyrand, lo cual es un disparate. Lo importante es que Witkoff diga exactamente lo que Trump quiere. Y las condiciones de Trump son extremadamente duras. Jueza Napolitano. Última hora. Trump acaba de anunciar que suspenderá los aranceles durante 90 días, excepto en China, donde los aumentó a 125%. Esto probablemente demuestra lo fuerte que es la presión de sus amigos multimillonarios. Pepe Escobar, volvamos a la pregunta principal. El presidente Putin le dirá a Trump, manos fuera de Irán. Pepe Escobar, eso es muy probable, señor juez. Escribí esto en mi columna para que Cradle, la única persona en el universo que puede explicarle esta situación a Trump con profundidad histórica es Putin. Si Trump lleva adelante este plan sionista, una guerra contra Irán, anunciará el fin del imperio estadounidense. Putin puede explicarle esto en detalle. La importancia estratégica de Irán, la alianza BRICS, la organización de Shanghái. Una guerra contra Irán significaría librar una guerra contra toda la mayoría mundial, contra el nuevo triángulo de Primakov. Juez Napolitano. En su columna usted preguntó retóricamente, ¿Trump está terminando una guerra eterna Ucrania solo para comenzar una nueva Irán? Pepe Escobar, los hechos apuntan exactamente a eso. Trump está buscando una solución a la guerra de Ucrania, por ejemplo, acuerdos sobre granos y levantamiento de las sanciones a SWIFT. Pero al mismo tiempo, el Washington sionista, Tel Aviv y Nueva York lo están empujando a una guerra contra Irán, con el objetivo de convertir a Israel en la potencia dominante en Asia Occidental. Eso es una ilusión y es extremadamente peligroso. Juez Napolitano.
Según informes, Trump y Netanyahu se reunieron en privado durante 3 horas. La BBC y The Economist informan que Netanyahu estaba decepcionado porque Trump se negó a comprometerse en una guerra contra Irán y a condenar a Erdogan. Eso fue un engaño. Pepe Escobar: eso bien podía ser, pero Trump no puede admitir públicamente que está planeando otra guerra eterna, especialmente en presencia de un defensor psicópata del genocida como Netanyahu. Las conversaciones con Erdogan se centran más en la división de Siria. Lo que quiere Netanyahu es un escenario libio, desarme completo de Irán, ningún programa nuclear, ningún arsenal de misiles, ningún apoyo al eje de la resistencia. Cualquiera que conozca Asia Occidental lo sabe, esto nunca sucederá. Pero es el pretexto para un atentado. Juez napolitano: Netanyahu lo dijo él mismo, que solo había dos opciones, un escenario libio o una guerra. Pepe Escobar: exactamente, esa es la amenaza, y China, Rusia e Irán lo saben. Si ocurriera un ataque, sería en contra de los BRICS, contra la mayoría global. Esto es extremadamente peligroso. Y el hecho de que Netanyahu pueda decir esto tan abiertamente, sin oposición de Estados Unidos, es preocupante. Juez napolitano: finalmente, usted menciona en su columna que hay una resistencia silenciosa en el estado profundo de Washington a una guerra con Irán. ¿Quiénes son estas personas? Muchos exfuncionarios, veteranos del estado profundo, incluso exoficiales de la CIA, que ahora son denunciantes, verdaderos patriotas, especialmente personas mayores y con experiencia de varias agencias, incluido el Pentágono. Saben que un ataque a Irán significa una derrota para Estados Unidos en cualquier escenario, pero desgraciadamente esta gente no hace política. Juez napolitano: gracias, amigo mío, que es medianoche para ti. Gracias por tomarte el tiempo. Pepe Escobar: gracias, señor juez. Me pondré en contacto contigo desde China la próxima semana. Tal vez el presidente Xi se una a nosotros. Ya bien, ¿eh? Han escuchado qué está pasando. Las cosas son bien graves, porque es prácticamente cantado, ¿no?, que Israel seguramente, si no le ayudan los gringos, lo van a hacer solito. Pero el problema es que ni Israel, ni Estados Unidos, ni Europa tienen dinero. La guerra cuesta, como se sabe, no es gratis. Así, si ellos prueban de hacer esto, los israelíes, los gringos lo pararán, porque no le pueden ayudar en una guerra tan grande, porque Irán tiene un ejército muy, muy fuerte, y tiene muchas reservas, y son ayudados, así, palancado también por los rusos y por los chinos. Así no creo que una mente sana, decimos así, ¿no? Sana, que no hay muchos, Trump menos, ¿no? Pero Trump también está, ¿cómo se dice?, controlado por los bancos, ¿no? Larry Fink de BlackRock, todos los grandes, ¿no?, los amigos, entre comillas, miliardarios, no quieren la guerra, porque son ellos que deberán pagarlo, y no le rinde, porque el Estado está completamente quebrado en Estados Unidos. Así hay todo esto en favor de nosotros, de las personas, de la gente normal que quiere la paz, ¿no? Todo esto hay también en
en juego, ¿no? No es solo que ellos son los omnipotentes y pueden hacer que les da la gana, ni con los aranceles pueden hacer esto. La administración Trump ha revocado cientos de visas de estudiantes, según informes de medios, en medio de una represión cada vez más contra el movimiento palestino en las universidades estadounidenses. Un abogado estima que hasta 1,000 visas están afectadas en todo el país. Decenas de universidades, incluida Berkeley, Stanford, Ohio State, Minnesota State University de Kentucky, Northeastern y Harvard, informaron que algunos estudiantes fueron blanco de ataques. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que había revocado alrededor de 300 visas, sin aclarar cuántas de ellas eran versiones de estudiantes. En un comunicado dijo: si hubiéramos tenido esta información antes de emitir la visa, no les habríamos permitido entrar al país, pero eso lo estamos revocando ahora. Justificó la medida argumentando que era para proteger los intereses nacionales. Universidades bajo presión. Las universidades afectadas están intentando protegerse legalmente. Berkeley declaró que apoyaría a todos los miembros de la comunidad siempre y cuando permanecerían dentro de la ley. Harvard señaló incidentes similares en otras universidades sin proporcionar detalles. El presidente del estado de Minnesota, Edward Inch, dijo: son tiempos difíciles, nunca habíamos vivido algo así. La abogada Amy Hutchinson representa a los estudiantes afectados en la Universidad Estatal de Arizona, donde al menos 50 visas han sido revocadas. Se esperan hasta 1,000 casos en todo el país. Los afectados quedaron conmocionados y confundidos y muchos consideraron la decisión un error. Están realmente asustados, dice Hutchinson. Arrestos e intimidación. Las medidas parecen estar relacionadas con la actividad política, como el arresto del activista de Gaza Mahmoud Khalil, ex graduado de Columbia. Aunque muchas universidades enfatizan que sus estudiantes no se ven afectados por el activismo, las voces palestinas y anti-israelíes parecen estar particularmente en el foco. Rubio declaró abiertamente: les dimos una visa para estudiar, no para convertir nuestras universidades en centro de activismo. Si lo hacen, quítense la visa y regresan a su país, pero no con nosotros. Caso Öztürk. La Universidad Tufts acude a los tribunales. Tufts es la primera universidad que defiende públicamente a un estudiante afectado. La estudiante Rumeisa Öztürk está detenido por ICE en Luisiana, después de escribir un artículo de opinión crítico con Israel. El presidente de Tufts, Sunil Kumar, presentó una declaración ante un tribunal federal describiendo a Öztürk como un estudiante obediente que no había roto ninguna regla. El artículo no viola las normas de la universidad y está cubierto por la Declaración sobre la Libertad de Expresión. Críticas a otras universidades. En las redes sociales muchos criticaron la pasividad de otras universidades. Mariam Alban, estudiante de Columbia, escribió: Mahmoud Khalil lleva un mes desaparecido. Mientras Tufts nos brinda apoyo legal, tuvimos que encadenarnos a la valla para llamar la atención. Columbia no ha mencionado su nombre hasta el día de hoy. La periodista Natalie Schur y la crítica de medios Sana Saed
También criticaron la medida, diciendo que Tufts es la única universidad que ofrece asistencia legal concreta. Ex profesor de Columbia advierte sobre una limpieza étnica. Catherine Franke, ex profesora de Derecho en Columbia, dijo a Democracy Now! Que las medidas equivalían a una limpieza étnica. Nuestros estudiantes tienen mucho miedo. Esto afecta no solo a los titulares de visas o tarjetas de residencia, sino también a los ciudadanos naturalizados. Parece que no hay límites a los límites que esta administración está dispuesta a alcanzar para probar y quebrantar la ley. Frank continuó. Muchos estudiantes internacionales ya no asisten al campus por temor a ser arrestados o a que sus datos privados se compartan con las autoridades. Estas voces están desapareciendo de las aulas y con ellas la diversidad de las universidades estadounidenses. Conclusión. La administración Trump parece estar utilizando la revocación de visas como una herramienta de disciplina política. En particular, se ataca al activismo palestino, las posiciones críticas hacia Israel y las expresiones de opinión. Lo que comienza como una política de inmigración se convierte en una medida de censura contra estudiantes extranjeros, con efectos aterradores sobre la libertad de expresión en las universidades estadounidenses. Ya, pero eso no es nada nuevo. Esto era cuando yo estaba en los 70 del siglo pasado en Estados Unidos, era la cuestión de la guerra de Vietnam. Había lo mismo, lo absolutamente mismo. Yo encontré un montón de asiáticos, ¿no? Que eran del lado del Vietnam comunista, ¿no? De la Vietnam también, decimos, patriota, que han sido votados de las universidades porque estaban justamente protestando contra la guerra de Vietnam, pero había también muchos americanos, ¿no? Que no estaban de acuerdo con la guerra de Vietnam. Esto no es solo que los extranjeros están protestando contra la guerra en Israel, es también una cuestión humana, ¿no? Que unos protestan contra un genocidio. Eso no tiene nada que ver con política, ¿no? Decimos de educación humanista, ¿no? De no aceptar un genocidio. Y así no van a ganar, seguro no van a ganar. No es solo este gobierno de Estados Unidos, son todos los gobiernos de Estados Unidos, eran belicistas y fascistas, no es nada de nuevo, no tiene que ver con Trump, esto era siempre, ¿no? Es una maquinaria de guerra, una maquinaria de destrucción y genocidio. En esto no lo van a poder callar porque solo le cancelan 1000 visas. Acá hablamos de millones de jóvenes americanos que no están de acuerdo con el genocidio. Punto, ¿no? No tiene nada que ver si el Marco Rubio tiene un mal momento, ¿no? Ya bien, continuamos con las noticias catastróficas. 9:37. USAID, el diablo encarnado por Espartaco. ¿Cómo lograron los grandes medios de comunicación glorificar a una de las organizaciones objetivamente más malvadas que existen? Los últimos meses han sido un tanto surrealistas para mí. El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, una organización gubernamental creada mediante cambio de nombre del Servicio Digital de los Estados Unidos y aprovechando su amplio mandato para combatir el gasto innecesario en el gobierno,
ha interferido directamente con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, entre otras agencias, acusado de gasto innecesario y prácticamente ha desmantelado a USAID ante nuestros ojos. La gente debería celebrar en las calles. Después de todo, USAID era un instrumento de poder colonial que actuaba como un fondo ilícito de la CIA, apuntalando al Estado en la sombra y su imperio mediante maquinaciones de inteligencia y la construcción de naciones y capacidades en el exterior, específicamente diseñadas para ejercer el poder blando y hacer que los países de tercer mundo dependieran completamente de Occidente y la OTAN y eliminarlos de la influencia de los estados BRICS. Pero si hay que creer a los medios de comunicación, lo que realmente está sucediendo es que un loco fascista y malvado está destruyendo una organización completamente inocente que toma nuestro dinero de impuestos y desinteresadamente proporciona ayuda para el desarrollo de los necesitados. Disculpa, ¿qué fuma la gente ahí? Todos ponían esto estúpido líquido en sus vaporizadores y yo no me di cuenta. USAID es malvada y no poco, enorme, monstruosamente malvado. Así han sido desde su fundación. No uso este término a la ligera. Una vez que comparta una selección de artículos sobre este tema, comprenderá por qué esta elección específica de palabras no es una exageración. Una fachada de ayuda al desarrollo. USAID fue fundada en 1961. Hablamos de 40, 50 años, ¿no? No, 60 años. Bajo la administración de John F. Kennedy. ¿Por qué y para qué? Ya está en el nombre, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID es un acrónimo. La palabra ayuda no aparece en el nombre de la agencia porque en realidad no estuvo involucrada en brindar ayuda. Eso es solo una excusa. Solo pregúntale a Mike Pence. Él conoce la verdadera historia detrás de esto. La CIA y el Departamento de Defensa buscaban una forma de inyectar dinero en países extranjeros y construir redes que pudieran explotar para contener la amenaza soviética y el avance del comunismo en todo el mundo. Pero no querían hacerlo con sus propios presupuestos. En lugar de esto, crearon USAID como una organización intermediaria que pudieron usar como fondo secreto para cualquier cosa. Mike Pence. USAID no es una organización de ayuda, sino una organización benéfica. ¿Qué es USAID? Cuando la gente escucha el nombre USAID, piensa en ayuda. Piensa en trabajo humanitario, pero la ayuda no está realmente incluida en el nombre de la ayuda estadounidense. USAID significa Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. No es ayuda ni organización benéfica. Y el desarrollo internacional es simplemente creación de capacidades. A primera vista, la Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo Internacional, USAID, describe su misión en términos humanitarios elogiosos. USAID lidera los esfuerzos internacionales de desarrollo y humanitarios para salvar vidas, reducir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad democrática y ayudar a las personas a progresar más allá de la asistencia. Declaración de misión de USAID.
Promueven imágenes de iniciativa, de agua limpia, socorro en casos de desastre, programas de nutrición, empoderamiento de la mujer y servicios de salud en países en desarrollo. Su sitio web, actualmente no disponible, pero aún accesible a través de Wayback Machine, está lleno de niños sonrientes, infografías coloridas y lemas como del pueblo estadounidense. Esta presentación tiene como objetivo crear confianza en las actividades de la agencia. Apela a los ideales bipartidistas de la generosidad estadounidense y el poder blando. Pero detrás de esta fachada amistosa se esconde una historia brutal de operaciones secretas, asociaciones de inteligencia e ingeniería social neocolonial. Lo cierto es que las obras públicas de lo más alto perfil de USAID a menudo sirven como fachada y cubren proyectos de subversión, coerción y control biopolítico, escuadrones de la muerte y control de la población. En 2014, Mark Ames escribió un artículo para el ahora desaparecido Pando, describiendo exactamente lo que USAID y su esposo Dan Miltrion hicieron en Uruguay en 1969, entrenar escuadrones de la muerte para lidiar con los rebeldes tupamaros. Esto incluyó demostrar métodos de tortura a la policía uruguaya, arrastrando al azar a personas sin hogar de las calles y administrándoles descargas eléctricas en la boca y los genitales hasta que morían. La historia asesina de USAID, la agencia del gobierno estadounidense detrás del clon falso de Twitter en Cuba. Mitrione enseñó a la policía local formas especiales de tortura con descargas eléctricas, insertando cables tan finos que podían pasar entre los dientes y las encías. También mostró drogas que causaban violentos ataques de vómitos y dio consejos sobre métodos de tortura psicológica, como por ejemplo reproducir cintas de una mujer y un niño gritando en una habitación contigua a la sala del interrogatorio y diciéndole al prisionero que son su esposa y su hijo. Y todo esto ocurrió bajo los auspicios de USAID. En las décadas de los 80 y 90, USAID financió ONG y entrenó escuadrones de la muerte en toda América Latina, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Venezuela y otros lugares. Apoyaron el sangriento golpe de estado de Suharto en Indonesia, que mató a cientos de miles de personas, como escribe este artículo de Scott Grayton. La fachada de la CIA USAID, difusión de la democracia, rearme en Ucrania, Suharto. 2. La madre de Obama, Stanley Ann Dunham, trabajó en proyectos de microfinanzas para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Ford, ambas afiliadas a la CIA, que contribuyeron al fortalecimiento de dictaduras en Indonesia y Pakistán. Tras la toma de poder por Suharto en 1965, la USAID regresó a Indonesia con Stanley Ann Dunham Soetoro como uno de los principales colaboradores para ayudar a Suharto a crear el nuevo orden Baru, que daría paso a las décadas de gobierno fascista y cleptocrático.
Casi desde su fundación, USAID ha tenido la tarea de imponer el control de la población y la eugenesia en el mundo en desarrollo. No se contienen cuando se trata de esto. Está ahí mismo en sus estatutos. En un artículo en National Catholic Register, Michael Hitchborn y Stephen Mosher describen como la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 colocó el control de la población al frente de la misión de la agencia. La USAID siempre se ha preocupado por el control de la población. El artículo 104 de la ley titulado Población y Salud lo deja claro. Ataca a las familias numerosas y afirma que el crecimiento descontrolado de la población puede socavar esfuerzos de desarrollo que de otro modo serían exitosos. El proceso económico, afirma la ley, requiere un control de la natalidad eficaz y una planificación familiar eficaz. Cada país tiene derecho a determinar su propia política en materia de crecimiento poblacional, pero los programas voluntarios de planificación poblacional pueden hacer una contribución significativa al desarrollo económico, a la mejora del nivel de vida y a la mejora de la salud y la nutrición. USAID no se ha limitado exclusivamente a medidas voluntarias. En Perú, durante la presidencia de Alberto Fujimori, más de 200,000 mujeres indígenas fueron esterilizadas forzosamente con financiamiento y apoyo de USAID. Ryan McMaken, que escribe por la Fundación para la Educación Económica, explica la complicidad de USAID en estos abusos. El gobierno de Estados Unidos ejecutó un programa que esterilizó a la fuerza a miles de mujeres peruanas. En los últimos meses, los grandes medios de comunicación han resaltado las esterilizaciones forzadas, raramente mencionadas, ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori. El renovado interés se debe en parte al hecho de que Fujimori, quien tiene 79 años, ya se ha muerto por fortuna, y está nuevamente en prisión después de un intento fallido de clemencia. Ahora enfrenta cargo por su participación en el programa de esterilización. Se dice que el programa condujo a la esterilización forzada de más de 200,000 mujeres a finales de la década de los 90. Gloria Basilio, víctima de esta campaña de esterilización forzada, describió su experiencia en un artículo en el periódico español La Razón de la siguiente manera. La cita está traducida al inglés por mayor comodidad. Mujeres esterilizadas en Perú me ataron y me vendaron los ojos, pero podía ver las sierras y la sangre. Después de 2 días volvieron a preguntar y me preguntaron de nuevo, Gloria, ¿has pensado en esto? ¿A qué se dedica tu marido? Hay una campaña ahora mismo, así que aprovéchala, porque después te va a salir muy cara. Exclamaron, las mujeres del campo se reproducen como conejillos de indias, como conejos. Mi marido estaba de viaje y aprovecharon su ausencia. Vinieron una tercera vez con otros argumentos. Tienes que venir, pase lo que pase. Como me sentí mal, acepté. Nos recogieron a las 5 de la tarde, nos llevaron al baño y luego con un equipo mínimo nos esposaron y vendaron ambos brazos. El vendaje todavía estaba ahí, pero podía ver las sierras. La sangre brotó a borbotones, salpicando a los médicos y disparando desde mi estómago, pero no podía moverme porque estaba bajo anestesia. Me abrieron como un cerdo, añade.
qué uso tan sobrehumano, humanitario y para nada terrible de nuestro dinero de impuestos. Tubería de la Revolución de Color. USAID es un conocido fondo ilícito de la CIA que financia programas que la CIA quiere para que son demasiado sucios para que la CIA lo financie directamente. USAID, una fachada para la recopilación de la inteligencia de la CIA. ¿Existe una conexión con la inteligencia extranjera en todo esto? Los registros públicos muestran que USAID ha sido durante mucho tiempo una fachada para la recopilación de la inteligencia de la CIA, así como un canal para su financiación a gobiernos y agencias extranjeras. La famosa Oficina de Seguridad Pública de USAID, por ejemplo, recibió cobertura y financiación de USAID mientras estaba dirigida por la CIA. En julio de 2007 se reveló más información sobre este tema con la publicación de la colección de documentos de la CIA, joyas de la familia, ocultado durante mucho tiempo. USAID estuvo muy involucrada en la debacle de Sun Suneo, que intentó crear un Twitter cubano para organizar a los manifestantes de forma remota, como se describe en un artículo de Guardian. Estados Unidos creó un Twitter cubano para fomentar el malestar y socavar al gobierno. En julio de 2010, Joe McSpadden, un funcionario del gobierno de Estados Unidos, voló a Barcelona para finalizar un plan secreto para construir un proyecto de redes sociales diseñado para socavar al gobierno comunista de Cuba. McSpadden y su equipo de empresarios de alta tecnología viajaron desde Costa Rica a Nicaragua, Washington y Denver. Su misión, lanzar una red de mensajería que podía llegar a cientos de miles de cubanos. Para ocultar la red al gobierno cubano, crearon un complejo sistema de empresas fantasma utilizando una cuenta bancaria en las Islas Caimán y reclutaron a ejecutivos desprevenidos a quienes mantuvieron en secreto los vínculos de la empresa con el gobierno de Estados Unidos. McSpadden no trabajaba para la CIA. Este programa fue financiado e implementado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocido por supervisar miles de millones de dólares en ayuda humanitaria estadounidense. USAID y la NED eran conocidos por distribuir millones de dólares a grupos que trabajaban para promover la democracia y la resolución no violenta de conflictos. De hecho, muchas de estas organizaciones participaron en el desencadenamiento de revoluciones de colores que condujeron a guerras civiles, que a su vez causaron muerte y destrucción masiva, así como el empeoramiento de la crisis de los refugiados. Un artículo que cita el libro de Scott Horton, Provoked: How Washington Started New Cold War with Russia and the Catastrophe in Ukraine, describe el verdadero alcance de sus actividades del poder blando. Los libertarios deberían celebrar la desaparición de USAID y NED. Las revoluciones son códigos de colores, fueron esencialmente golpes de Estado estadounidense disfrazados de levantamientos, entre comillas, locales, principalmente contra estados con influencia rusa en el exterior cercano. Con el apoyo de la CIA, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Fundación Nacional para la Democracia, ND, el Instituto Nacional Democrático, NDI, el Instituto Republicano Internacional, IRI, y organizaciones no gubernamentales, ONG amigas
supuestamente privadas como la Serbia Otpor, la Fundación Soros, la Open Society Foundation, la International Renaissance Foundation y el Atlantic Council pudieron lograr cierto éxito. Ya han escuchado, sigue, pero ya es tarde hoy día y no le voy a... Hay un montón de cosas sobre Venezuela también, ¿no? Es triste, ¿eh? Así, esto es por aclarar un poco que decía el gobierno mongolo peruano que era una pena, ¿no? Que desaparece USAID. Una pena, en serio, han dicho esto en televisión, ¿no? Que ahora ya no le van a ayudar a esterilizar mujeres. Qué triste. Ok, ya, vamos. My Own Kind of Tango, Alexandra Woodward. Terminamos el programa. Oh, Dios santo. Es posible. Ah, terrible, ¿no? Está metido en todo. ¿Qué? Está metido en todo, Raúl. No, pero es que